Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde estén mirando este tutorial. Es un placer poder estar con ustedes y empezar a conversar un poquito, compartir con ustedes estas técnicas que tienen que ver con aprender a dibujar de manera sencilla, de manera en la cual podamos entender el dibujo que estamos haciendo. Hoy voy a comenzar con un personaje un poquito más complejo, un personaje eh, que si bien es una caricatura tiene un cierto realismo, porque bueno, yo estoy formado en la animación y en la animación siempre uno se preocupa porque el personaje, por más que sea evidentemente bidimensional, porque está en una hoja de papel, tenga esta sensación de tridimensionalidad, o sea que pueda pararse en el espacio y que pueda ponerse después en diferentes posiciones. Y como les decía, vuelvo a repetir, estoy formado en la animación. Antiguamente, les voy contando, mientras tanto, uh, se trabajaba primero haciendo esto, solamente que se hacía en papel. Un boceto en azul, así medio a manito alzada, construyendo el personaje, utilizando algunas figuras básicas, como esa esfera que se ve ahí para la cabecita y otras que se ven para el cuerpo, y utilizando sobre todo los ejes, ¿sí? Esa cruz ahí que se ve en la esfera, en la parte superior, nos va a mostrar dónde, por ejemplo, van ubicados los ojos, dónde vamos a ubicar el morro de este personaje, que es un animalito, un perrito más concretamente. Y una vez que tenemos hecho este boceto, lo vamos a reforzar, a definir mucho más con un color rojo encima. Esto lo hacíamos en la vieja escuela de animación con un lápiz bicolor, que de un lado era rojo y de otro lado era azul. Entonces primero se trazaba como se ve acá, ahora se hace obviamente todo en la computadora, se trazaba como se ve acá un dibujito a mano alzada, un bosquejo a mano alzada del personaje como para situarlo, y después con el lápiz rojo procedemos a definirlo un poquito más, ¿sí? Antes de pasar al entintado, que es la fase final. En los primeros tiempos el entintado se hacía después de que uno ya definía el dibujo y lo pasaba en negro, ya sea con una pluma simplemente, o con un lápiz de una graduación B o 2B para que sea profundo, que sea un negro bien, bien oscuro. Una vez que estaba hecho eso, se calcaba en una plancha de acetato transparente y se pintaban uno por uno con un acrílico especial que era muy flexible y que permitía que no se resquebrajara. Y eso después se fotografiaba uno por uno también, y así formábamos la secuencia de animación. Esto lo cuento porque hay muchos chicos que aún no están iniciados en este tema y que por ahí no conocen, han nacido ya en la época de la tecnología y no conocen esta vieja técnica de la animación. Ya cuando yo comencé a trabajar, este proceso se estaba terminando, casi no existía, por lo que el personaje, una vez que estaba entintado, ya sea como les digo, en un lápiz de graduación B o 2B, o con una microfibra, se escaneaba y se metía en la computadora para ser pintado a través de un software que permitiera darle el color sin todo este procedimiento que era bastante engorroso de pintarlos uno por uno con un pincel. ¿Sí? Eh, ¿Por qué les muestro todo esto? Bueno, porque es como empezar con algo que puede parecer un poco más complicado, no para que se frustren, sino para que vean, no sé si les dije esto, el alcance que tiene poder trabajar de esta forma. ¿Qué es lo que hacemos de esta manera? Entender el personaje. ¿Ok? Cuando uno comienza a dibujar sin saber, sin haber tenido una formación previa, suele hacer todo lo contrario, trabajar el personaje de afuera. Eh, o sea, calcar la silueta. Lo que hacemos nosotros aquí es hacerlo desde adentro, entender cómo está formado, entender cuáles son las figuras sencillas de este personaje, como en esa patita que está atrás. Se fijaron, es prácticamente un rectángulo, y nosotros a partir de esa figura muy simple lo transformamos agregándole los deditos en una patita. Para mí el secreto de dibujar es reducir las
o transformar, como se quiera, las figuras complejas en figuras simples. Y de esa manera vamos a poder realizar dibujos que estén que sean mucho más coherentes, que tengan una cuota de verdad, aunque como en este caso sea un perrito en caricatura, ¿sí? Después vamos a ver en los siguientes tutoriales que podemos sacar unos dibujos maravillosos de figuras mucho más simples, qué sé yo, un elefante o una ballena de un rectángulo, o un gatito de un triángulo, o un gatito de un óvalo. De hecho hay muchos dibujantes, sobre todo en el terreno editorial infantil, que trabajan a lo mejor partiendo de una mancha de forma ligeramente ovalada y agregándole unos triangulitos para las orejas, unos círculos para los ojitos, y determinadas cosas que le van a dar identidad al personaje, y de ahí, bueno, sacan unas figuras maravillosas, unas ilustraciones bellísimas, porque hay que tener en cuenta siempre que utilicemos la técnica que utilicemos, lo que hace el ilustrador es explicar, es contar, es definir con, a lo mejor si quiere, con la menor cantidad de líneas posibles o no, algo, una situación, una escena, un personaje. De esa manera, para nosotros es importante, como les decía, saber este tipo de cosas, tener esta pequeña formación de entender el personaje, cómo está hecho, para después poder desglosarlo, transformarlo, hacerlo de la manera que nosotros elijamos, con la técnica que nosotros elijamos, y que ese personaje no pierda la identidad ni las características que le son propias, para que sea fácilmente identificable, sobre todo si consideramos que vamos a tener nuestras ilustraciones apuntadas a un público menudo, a un público infantil. Esto es muy importante porque necesitamos que los mensajes siempre en la ilustración sean muy pero muy claros. Esto es un poco lo que hizo, salvando las distancias, por favor, por supuesto, lo que hizo, para que tenga un ejemplo bien clásico y que todos entendamos, lo que hizo Picasso. Mucha gente cree que Picasso lo único que hacía era dibujar esa palomita de la paz en una sola línea, o esas figuras un poco cubistas, casi simbólicas, y entonces vos decís, vos mirá lo que dibuja este tipo, pero a ver, si te pones a explorar un poquito para atrás lo que es la obra de Picasso, te vas a dar cuenta que el tipo era un dibujante maravilloso, increíble, y que lo que hizo después justamente es, conociendo las reglas, conociendo las técnicas básicas, desglosar, crear un estilo propio, inventar, obtener un lenguaje nuevo, bueno, darle originalidad y una identidad propia a su obra. Es un poquito lo que buscamos, vuelvo a repetir, por favor, salvando las distancias, ¿no? Esto no pretende ser nada de eso. Pero lo que yo les quería decir, me gustaría que entendieran, es esto, que es importante partir de entender profundamente lo que vamos a dibujar, para después poder desglosarlo, brindarle un estilo propio, trabajarlo con técnicas diferentes sin que pierda la identidad. O sea, vamos a hacer un perrito, un cachorrito como este que estamos haciendo ahora, de maneras muy distintas, pero el espectador, aquel que abre el libro o que ve la imagen en la pantalla, no debe perder de vista que eso que tiene delante de sus ojos es un perrito, un cachorrito. ¿Está? Como para que se entienda el concepto. Los personajes siempre tienen que reunir ciertas características, y es tarea del animador, del ilustrador, y del animador también, darles esas características. Un ejemplo también que es conocido por todos son los personajes de South Park. ¿Sí? Yo creo que hoy ya se hacen en una computadora, pero comenzaron siendo figuritas de papel. Fíjense que son muy sencillas, son círculos, triángulos, algún detallito más, y sin embargo cada personaje es a primera vista identificable como un niño, como un adulto, con todas sus características que hacen a su identidad, cuando hablando de identidad. En este caso nuestro perrito es un cachorrito bastante genérico,
en el cual estamos utilizando algunas técnicas, como por ejemplo si ven que la patita izquierda del perrito, la patita trasera izquierda, está un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una sensación de tridimensionalidad, porque tienen que estar todas las figuras que están, y esto es un dato muy pero muy importante, que están dibujadas en un plano, tienen que estar como paraditas en un óvalo, ¿sí? ¿Para qué? Para fomentar que el espectador perciba esa sensación de tridimensionalidad en un dibujo que es, como ya dijimos, evidentemente bidimensional porque está en una hoja de papel. Esa sombrita que le hicimos ahí debajo de la pancita también nos va a ayudar a que el personaje se vea más tridimensional. Bueno, y una vez que ya lo tenemos, vieron que hicimos 3 etapas. Hicimos las bolitas, las esferas, con sus ejes, en lo cual nos definió la posición del personaje. Fíjense que el eje de la esfera de arriba, que era para la cabecita, estaba hacia la izquierda, el eje del pechito estaba hacia la derecha, entonces eso nos daba ya una noción de la posición que iba a tener el personaje, de cómo iba a estar paradito, ¿sí? Plantado se dice. Después de ahí lo definimos un poco más, ya teniendo ciertas características, y una vez que lo definimos procedemos a entintarlo. Siempre que entintamos es como que redibujamos el personaje. ¿Por qué? Porque siempre encontramos algo que agregarle. Por ejemplo, no sé si vieron en la parte del mentón, ahí le agregamos unos pelitos, que eso nos va a dar una sensación de que el perrito está cubierto de pelo como tiene que ser, una cierta textura, y bueno, y con eso vamos completando un personaje que, a pesar de ser, como ya dijimos, un personaje cartoon, un personaje de animación, tiene que tener cierta realidad, tiene que tener cierta verdad. Y en este caso, como el personaje, y esto ya tiene que ver con mi parte creativa propia, ustedes lo pueden manejar como quieran, en este caso me da un dibujito vintage, ¿sí? Un dibujito muy clásico, muy de las viejas animaciones de la década del 40, del 60, ¿sí? Entonces uso unos colores no tan estridentes, una onda, como dijimos, más retro, más vintage, y después de ahí seguramente también, bueno, le voy a ir agregando detallitos. Fíjense que los contrastes que hay de color en el personaje no son tan terribles, no son tan fuertes, no son psicodélicos ni mucho menos. Y después le vamos a poner un fondito, que esto también nos ayuda mucho a que se luzca la ilustración, que también lo voy a agregar en un tono más tirando a los marrones, a los sepias, ¿sí? Me parece que va a quedar muy pero muy lindo, ¿sí? Primero vamos a completar la naricita, ya después vamos a hablar de planos y otras cosas que nos van a dar el volumen de la figura, lo vamos a ir viendo a lo largo de los tutoriales. Así que bueno, vamos a ponerle un fondito ahora, como les dije, medio marroncito, medio vintage. Me parece que va a quedar muy pero muy bien. A ver. Y mientras elijo el color, les recuerdo que me sigan en mi Instagram, aparezco como Mariano Luna Ilustrador, y como Mariano Luna en Facebook, y aquí en YouTube voy a estar subiendo periódicamente, en la medida que el tiempo me lo permita, porque estamos con bastante trabajo, unos tutoriales de este tipo para que ustedes vayan aprendiendo algunos secretos del dibujo y puedan hacer unos trabajos excelentes, como estoy seguro que van a hacer. Espero que les sea de provecho, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo compartirlo con ustedes, y nos vemos en el próximo tutorial. Les mando un abrazo grande, hasta la próxima.